Muchas veces cuando oímos hablar de rap, oímos hablar de una serie de personajes, comúnmente de raza negra, que se dedican a hablar sobre diversos temas, siendo a día de hoy la cultura hip hop el nuevo rock de este siglo. El rap se puede hacer en solitario o en grupo, pero en caso de Wu-Tang Clan hablamos de algo más, de un colectivo, de un ente que estaba única y exclusivamente pensado para dar salida a los distintos miembros que estuvieran en él, concretamente constituido en la isla de Staten Island. RCA es considerado el líder del grupo, produciendo una gran cantidad de trabajos de los miembros de Wu-Tang Clan e incluso el primer disco del grupo al completo. Si tenemos que hablar de los fundadores del colectivo, tenemos que hablar de GCA, RCA y Old Dirty Bastard. Estos tres miembros ya habían hecho sus pinitos dentro de la industria de la música, lo que no implicaba que hubieran sido contratados nunca por una discográfica grande. De hecho, muchos de ellos habían costeado sus trabajos mediante negocios más que cuestionables. Wu-Tang Clan tuvieron principalmente dos formas en las que influenciaron la industria del hip hop. La primera sería implementar una nueva forma de producir, bastante distinta a la clásica, en la que en vez de samplear directamente un tramo de una canción, acortar, de forma que el resultado sería bastante diferente a lo que era el sampler original. También trabajar sobre ese sampler e incluso pegarle trozos de otros samples. Estas bases no tenían nada que ver con las bases clásicas de rap, que venían sobre todo de la música funk. Wu-Tang Clan querían crear algo bastante más oscuro. Otra de las cosas que podemos apreciar a simple vista cuando oímos el nombre Wu-Tang Clan es la influencia de las películas asiáticas de artes marciales, muy famosas en aquella época, de las que extraerían sonidos o discursos. Todo esto quedaría perfectamente reflejado en su primer álbum. Una de las dos cosas que más me llamó la atención precisamente de Wu-Tang Clan es el estilo de voz de Old Dirty Bastard, el que era uno de los raperos más originales que he visto en mi vida, llevando un estilo de rapeo en el que en parte se cantaba, muy influenciado por la música negra y el blues. Realmente jamás he visto a nadie que rapee así, ni aquí ni en el resto del mundo. Siento que jamás nadie le ha mencionado, siendo otros como Ghostface Killah o Method Man mucho más reconocidos. Por desgracia, Old Dirty Bastard murió hace unos años a causa de una sobredosis de droga, dejando un hueco vacío en la historia de Wu-Tang Clan. La otra manera en la que la banda influenció a la industria en general del hip hop fue a través de RCA. RCA tuvo claro desde el primer momento que él no quería seguir los designios de la industria discográfica, en la que un contrato discográfico no implicaba necesariamente un contrato de cada uno de los miembros de la banda por separado. RCA fue relevante ya no solo a nivel de producción o discográfico, sino que el mismísimo Method Man afirmó que él sacó del mundillo del tráfico ilegal de drogas. Le propuso grabar el disco y en el caso de que no funcionara, pues simplemente Method Man y el resto podrían volver al negocio ilegal, lo que le convenció. Grabado el trabajo Protect Your Neck, la mejor manera de promocionarlo fue de una forma más que curiosa, pues no se les ocurrió otra cosa que asaltar el edificio de la radio y forzar al locutor para que en el espacio del programa de hip hop más famoso de Nueva York se pinchara Wu-Tang Clan, siendo este tipo de actos que demuestran una vez más la obsesión del grupo de hacerse un hueco en la industria del hip hop. Sobra decir que fue todo un éxito, dado que nadie en el hip hop hasta esa época se había atrevido a meter influencias orientales dentro de un género tan conservador como el hip hop. Otra de las cosas que también llamaba la atención era la producción lofi que tenían, en el sentido de que ellos no utilizaban estribillos, sino que era más parecido a las improvisaciones que se podían encontrar en las calles. El primer disco, Enter the Wu-Tang Clan, 36 Chambers, es una oda al sonido de la banda y una continuación de lo previo que ya nos habían mostrado antes, pero las ansias de RCA iban mucho más allá de lo imaginable, y es que demostró ser un auténtico empresario, en el sentido de que Wu-Tang Clan firmaron un contrato discográfico, al mismo tiempo de que cada miembro en solitario firmaba con cada una de las discográficas anteriores, algo que nadie había hecho hasta esa época.
Cada disco por separado tendría una fecha muy pensada que se turnaría con los álbumes de Wu-Tang Clan como banda, de forma que nunca dejaran de sonar estos sonidos. Esto, aunque a día de hoy no parezca impresionante, debemos de pensar en la gran influencia que por aquella época tenían las discográficas sobre los artistas que contrataban, siendo contratos muy estrictos en los que prácticamente no había mucho que negociar. Es por eso que desde un primer momento RCA tuvo una visión muy clara sobre cómo quería que fuese su banda en cuanto al tema discográfico se refiere. RCA fue el primero en empezar una carrera en solitario. Esto fue precisamente a través de su proyecto paralelo llamado Gravediggaz, toda una declaración de intenciones en el que el líder de Wu-Tang Clan exploraría junto a Prince Paul de La Soul y Frog One el subgénero del rap llamado horrorcore. A esto le siguió en el año 1994 el álbum solista de Method Man, uno de los miembros más famosos del colectivo. Este disco se llamaría Chical y sería únicamente producido por el famoso RCA, siendo un disco un poco continuista del sonido lo-fi de Wu-Tang Clan. Según se dice, la importancia de RCA fue totalmente necesaria para el desarrollo de este álbum, ya que no solo cooperó desde el punto de vista de producción, sino que incluso su concepto y estructura tuvieron que ver con RCA. Uno de los grandes éxitos, bajo mi punto de vista, fue el disco en solitario de Old Dirty Bastard, llamado Return to the 36 Chambers The Dirty Version. En este disco, mi miembro preferido de Wu-Tang Clan exploraba los sonidos del 36 Chamber, pero con un sonido mucho más crudo, y en el que el principal protagonista sería la voz de este sujeto. El estilo de los álbumes del colectivo se empezó a mover en otras direcciones, abandonando el típico sonido lo-fi, para transportarnos a un sonido bastante diferente en el que RCA se inspiraría en gran medida en samples de música soul. Todo esto con un resultado distinto al que nos tenían acostumbrados. Este álbum sería All Pile for Cuban Links, del miembro Drake One. Contaría además con la colaboración del aclamado rapero Nash en uno de los temas del disco, pero ni por asomo supera a los dos anteriores, aunque decir en su defensa que cuenta con el plus de presentar un sonido menos evidente y más original. Otro de los miembros más conocidos del colectivo y que más ha triunfado de forma solitaria es Ghostface Killah, debutando con su álbum Iron Man. Este disco está considerado probablemente uno de los mejores discos en solitario que un miembro de Wu-Tang Clan haya hecho. Tuvo una aclamación bastante buena en general. Por último, este círculo de álbumes solistas se complementaría a través del álbum Wu-Tang Clan Forever, en el que los distintos miembros del colectivo se reunirían una vez más para volver a lanzar el álbum conjunto. Este álbum sería Wu-Tang Clan Forever, en el que ni más ni menos participarían un total de 9 MCs. Hay ya una clara influencia de álbumes solistas lanzados en solitario. Este álbum fue un éxito total, vendiendo un total de 600.000 discos solo en la primera semana y entrando en los rankings como el número 1. Wu-Tang Clan nunca volverían a ser lo mismo, y aún a día de hoy el primer álbum nunca ha sido superado por ninguno. De alguna manera pienso que tras los proyectos en solitario, las disputas entre sus miembros, es muy difícil que el grupo pueda volver a coger un rumbo claro. Aún así, su forma de extender el rap como si fuera una empresa ha sido revolucionaria e inspiradora para un montón de grupos que han seguido los mismos pasos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado y si es así le des like, suscríbete si quieres seguir viendo contenido y ya nos vemos en el próximo vídeo.